Hola a todos, soy Mariana Gómez de Proinfancia MX y estoy aquí el día de hoy con Janet Sendejas de Instituto de Salud Mental desde el Embarazo y con la psicóloga Leila Jorquera del Centro de Desarrollo Infancia y Familia en Chile. Y bueno, las tres estamos en cuarentenadas y esta es la primera de una serie de cápsulas que vamos a estar haciendo para poder apoyarles en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Vamos a estar platicando sobre las implicaciones psicológicas que tiene el aislamiento y el estrés, y vamos a estarles también apoyando con algunas estrategias para lidiar con eso. Entonces, eh, para comenzar, me gustaría si pudiéramos platicar un poquito de cómo están viviendo ustedes la situación, tú allá en Chile, Leila, tú en Monterrey, Jan, cómo está la cuestión de la cuarentena en cada uno de esos lugares, cómo están viendo a la gente, qué es lo que están notando y qué está pasando con ustedes también. Ujú. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. La saludo pues desde acá, un abrazo virtual a todos. Y bueno, acá en Monterrey estamos al norte de México y entonces nosotros estamos teniendo una cuarentena todavía con un cierto grado de libertad. La gente puede decidir si salir por víveres, si salir por una cuestión de trabajo, ¿sí? O inclusive también, obviamente, salir por cuestiones de salud. No, tenemos cerrado todo lo que tiene que ver con una cuestión social, ¿sí? Pero la indicación principal es no salir de casa, no exponerse, sobre todo para no exponer a los adultos mayores, ¿sí? Y por otra parte, a mí me llamaba un poco la atención, y lo comentaba hace rato con mis familiares o con mis amigas, vía virtual. Ahora todos nos estamos comunicando o estamos haciendo más uso y el que no sabía está aprendiendo cómo utilizar el WhatsApp o algún otro tipo de aplicación, pues para no sentirnos tan solos, ¿no? Para darnos como un acompañamiento en esta situación de crisis o de urgencia. Y con ellos yo mencionaba que a mí me llama mucho la atención cómo cada quien tuvo una estrategia para afrontar a final de cuentas el estrés, ¿no? Que nos invade en ocasiones por esta situación. Hay gente que no se preparó, hay gente que no compró víveres porque estuvo como en un cierto grado de negación. Y entonces lo que pasó es que a 15 días de cuarentena en algunas ciudades, no principalmente México, sino estoy hablando de Estados Unidos, pues saquearon, ¿no? Entonces saquearon de cuestiones de salud, medicamentos, ciertos víveres específicos, y entonces se encuentran con la situación de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? No tengo alimento o no tengo cierto material que necesitaba. Y luego hay otras personas que se fueron al otro extremo, que están la vila de la casa o que están la mayor parte del tiempo haciéndose lavado de manos sin que se hayan expuesto o sin que hayan salido o sin que haya una necesidad. De hecho, hasta las manos las tienen ya como descarapeladas o las tienen ya muy rugosas, ¿no? Y luego hay otras personas que ahorita me dio mucho la atención, que esas personas en serio están en pánico, no quieren ni siquiera salir del cuarto. Entonces, y bueno, y por último, pues hay personas que nada más se ajustaron a seguir a los lineamientos específicos que nos dio la Secretaría de Salud o que nos ha dado la OMS. Hay muchísima desinformación, hay desde, insisto, negaciones hasta lo extremo que es el pánico, y pues la idea a todos sería como informarnos de fuentes confiables. Hay gente que no se separa del celular y desgraciadamente en cualquier red social o medios masivos de comunicación no hablan de otra cosa más que el COVID. Y pues eso ha generado también mucho estrés porque vivimos, comemos, respiramos y pensamos y dormimos con el COVID. Acá, acá en Chile también estamos en cuarentena. Les contaba ayer que estamos en cuarentena obligatoria desde la semana pasada y antes en cuarentena voluntaria. Hoy día se informó desde el gobierno que la cuarentena obligatoria en las comunas en Santiago, que estamos efectivamente en cuarentena, se alarga todavía una semana más. Y lo que ha pasado y lo que a mí también personalmente me ha pasado y con las personas que he hablado acá también,
es muy fuerte la sensación de que hay algo de la vida cotidiana que se interrumpe, que se quiebra. O sea, las certezas que antes teníamos de que hay un cierto horario de trabajo, estas son las rutinas, este es el sueldo, estos son los momentos en que me conecto presencialmente o veo a las personas más significativas, ahora ya no es tan claro. Y eso genera una sensación de incertidumbre, de algo que no es predecible. No es predecible tampoco cómo va a seguir esta situación. No es predecible si efectivamente van a ser 2 semanas en cuarentena o un mes. Entonces eso hace que se pierda la sensación de seguridad. Y cuando perdemos la sensación de seguridad, todos, ¿sí? Nos pasa que nos colocamos ansiosos, nos angustiamos y pensando en lo que tú decías, ya en lo que estabas compartiendo, cada uno de nosotros empieza a implementar estrategias para lidiar con esa sensación de incertidumbre, de pérdida de continuidad, de angustia, y esas estrategias no las podemos pensar en buenas, malas, óptimas, sino que son las estrategias que cada uno de nosotros tiene para adaptarse lo mejor posible a este contexto que está siendo muy, muy incierto. Claro. Me parece importante retomar los puntos que dijeron las dos. Uno es el tema del miedo, ya en que estabas mencionando tú, como del el nivel de contacto con el miedo. Entonces, o sea, el miedo es una emoción básica que está ahí para garantizar nuestra supervivencia, ¿no? Al nivel como muy elemental y fundamental. Aunque pueda haber como mucha campaña de no entren en pánico, no sientan miedo. Hay gente que sí necesita todavía estar con el miedo. Por ejemplo, aquí en México, que todavía no tenemos la cuarentena como obligatoria en el sentido de que no estamos como en Chile, de que tienes que pedir un permiso a la policía para salir de casa y tal. Hay gente que no lo está tomando en serio y que no alcanza a dimensionar el peligro, y esa es gente que le hace falta tal vez contactar un poco más con el miedo para apelar a la supervivencia no solo propia, sino del grupo social, ¿no? Y hay gente que está demasiado contactada con el miedo, y entonces es ahí cuando estamos en el pánico, ¿no? Y entonces creo que también, dependiendo del nivel de contacto con el miedo y dependiendo también de nuestra propia historia personal, se van surgiendo diferentes estrategias para lidiar con eso, ¿no? Otro punto importante es esto que dices tú, Leila, y que también ayuda a aumentar, sí, o sea, aumenta el miedo, es esta interrupción de la rutina, ¿no? Esta pérdida de una cierta predictibilidad de ya sé que mañana voy a trabajar y luego recojo a los niños de la escuela y luego los llevo a la clase de tal y luego va a pasar esto. Entonces, de repente el mundo se detiene, las rutinas cambian, nos tenemos que encerrar, y además nos tenemos que encerrar porque hay una amenaza virus que no sabes si va a llegar, si por dónde va a llegar. Entonces tenemos miedo por nuestra salud, por la salud de la gente que queremos, y esa amenaza invisible que está ahí nos hace entrar en modo de supervivencia, ¿no? En un modo mucho más básico y más primario de huida o lucha, ¿no? Entonces eso tiene muchas implicaciones para la convivencia en casa, porque tenemos que recordar que estamos en un modo de estrés, estamos en un modo de supervivencia porque nuestra continuidad se perdió, hay una pérdida de esta seguridad, como decía Leila, y de la continuidad, hay una gran incertidumbre, como decías también, Jan, en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud física, mental. Entonces, esta pérdida de continuidad y de seguridad, que además se hace más grande por esta amenaza invisible y que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos bien qué va a pasar, nos pone en un modo de mucho estrés, ¿sí? Claro. Y pues sería importante también platicar un poquito cómo funciona el cerebro cuando estamos en modo de estrés, qué es lo que activa que se activa tanto en los adultos como en los niños, porque ahorita vamos a estar viendo que va a haber muchas dinámicas que se complican, ¿sí? Ajá. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahorita actualmente es que la gente no ha caído en cuenta que estamos en modo de supervivencia
y queremos hacer las cosas como cotidianamente las hacíamos. Y es importante hacer esta reflexión que tú comentabas, porque si somos congruentes con esto que necesita nuestro cuerpo y nuestra mente, probablemente no vamos a terminar esta cuarentena, que no sabemos hasta cuándo, que es la parte de la incertidumbre, probablemente la vamos a terminar de una manera bien sobrepasada, ¿no? Ajá. Que lo que iba a comentar ya en la línea de lo que tú estás diciendo y que es muy importante. Anoche estaba leyendo algo de una terapeuta argentina que hablaba sobre que no podemos hacer como que nada está pasando, no podemos seguir viviendo como si estuviéramos en la normalidad de nuestras vidas. Lo cierto es que estamos viviendo una experiencia totalmente excepcional que nunca antes habíamos tenido y que en esa experiencia totalmente excepcional, como decía Mariana, estamos expuestos a una cantidad muy alta de estrés porque toda nuestra normalidad se perdió, ¿sí? Y en ese sentido, pensando en lo que decía Mariana, cuando nos vemos frente a una situación de amenaza, como esta, lo que decía Mariana me gusta mucho, ¿verdad? Esta amenaza invisible que es este virus, hace que se rompa nuestra vida cotidiana, que entremos en esta experiencia de incertidumbre, de angustia, y entrar en esa experiencia no es algo voluntario. Yo creo que eso es bien relevante de explicitarlo. No es que yo quiera estar más o menos estresada. Cuando estamos en una situación de mucha amenaza, hay zonas del cerebro que se prenden automáticamente, que no pasa por nuestra voluntad, y otras zonas que se apagan, por decirlo de alguna manera, y lo estamos diciendo bien burdo, ¿verdad? Para poder explicarlo. Y las zonas que se prenden tienen que ver con las zonas, ¿verdad?, del cerebro donde están nuestras emociones más primitivas, más básicas. Y es por eso también, ¿verdad?, que cada uno de nosotros empieza a utilizar estrategias para lidiar con esa experiencia de que el cerebro y todo el cuerpo, todo el organismo está en una situación de amenaza porque estamos fuera totalmente de lo que para nosotros es normal y cotidiano. Estamos en una situación, como decía, totalmente excepcional, totalmente anormal. Sí, exactamente. Estamos en una situación excepcional y no podemos, como decías, Jan, pues pretender seguir una normalidad, aunque sí podemos procurar generar una nueva normalidad en este tiempo de espera, de transición, que ahí creo que es importante también hablar de que los papás, veo yo a muchos papás muy angustiados con el tema de lo escolar y del homeschooling y todo eso. Entonces creo que aquí es importante que en esta nueva normalidad que tenemos que establecer mientras esto dura, recordemos que como estamos en modo de supervivencia y como estamos actuando principalmente desde esta parte más primitiva del cerebro, como explicaba Leila, nuestra capacidad tanto de enseñanza como de aprendizaje está limitada, ¿sí? Y como estamos en un estado como de alerta constante, porque está esta amenaza invisible, para los niños también es difícil entender, pues de repente ya, o sea, dejé de ir a clases, no puedo ver a mi abuela, no puedo salir al parque a jugar, no puedo, o sea, para los niños también es fuerte, ¿sí? Entonces a los papás que están angustiados por la cuestión de hacer las tareas escolares y eso, la recomendación sería que se relajen muchísimo con esto, que ahorita se enfoquen en actividades que sean de disfrute y de conexión y no en actividades educativas, porque el cerebro del niño, un cerebro que está estresado, no está listo para aprender, ¿sí? Lo ideal es que ese trabajo escolar se siga haciendo. Esa también es una realidad. ¿Por qué? Porque se ha visto en tiempos de crisis o en tiempos de emergencia que la persona que está ocupada en cuestiones o situaciones de su vida cotidiana le ve mucho mejor que aquella que no está haciendo nada. Pero yo creo que muy valioso lo que tú estás comentando. La idea no es que se haga el 100% y súper bien y que entonces vas a reprobar.
pues no, eso pasa realmente a segundo término, ¿sí? Pasa a segundo término porque la prioridad ahorita es estar bien física y mentalmente, lo repito. No es ni tener un 100, no es ni estar compitiendo con las otras mamás a ver quién hizo mejor el homeschooling, no es ni siquiera hacer la mejor comida gourmet que a lo mejor de repente tú hacías. Eso no es. Lo que toca hacer ahorita es cuidarnos, protegernos y sentirnos felices dentro de lo que se pueda, ¿sí? Y siempre que sea posible. Eso es lo que toca hacer ahorita. Yo creo que ahí pensando en algo que decía Mariana y cómo partimos también al inicio, que estábamos hablando de que hay algo que perdemos en este tiempo, que es la experiencia de seguridad, ¿sí? Y la experiencia de seguridad, ¿de dónde viene? ¿Sí? Viene de los vínculos que tenemos, de la manera en que nos vinculamos, viene de tener rutinas, ¿verdad? Viene de tener como un orden respecto de qué va a pasar al otro día, la próxima semana. Entonces, entendiendo que hay una pérdida de seguridad que es normal frente a una situación o un tiempo excepcional, tenemos que hacernos la pregunta, en este tiempo excepcional, ¿cómo yo puedo ir recuperando algo de esa experiencia de seguridad? Porque cuando nos sentimos inseguros, nos sentimos ansiosos, nos sentimos angustiados, nos sentimos desconectados también de los otros. Entonces yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. En este tiempo, ¿cómo me siento seguro? Entendiendo, ¿verdad?, que ese sentirme seguro va a ser distinto a cómo yo me sentía hace un mes segura, ¿sí? ¿Cómo me siento seguro con mi familia, que no la puedo ver como antes? ¿Cómo me siento seguro con la pareja, que tal vez si estamos viviendo juntos, estamos discutiendo más? O si no vivimos juntos, no nos podemos ver con la frecuencia o como nos veíamos antes. ¿Qué horarios, qué rutinas voy a establecer? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Cuáles van a ser mis horarios de sueño? ¿Cuáles van a ser como las tareas que voy a tener dentro del día? Porque todo eso va a hacer que podamos recuperar algo de esa experiencia de seguridad que perdemos este tiempo. Claro, es importante este tema de una nueva rutina, ¿sí? No podemos tener la rutina que teníamos antes, pero podemos generar una nueva rutina sin que sea excesivamente rígida, pero sí que genere algo de predictibilidad, sobre todo para los niños y también para nosotros como adultos, porque en la medida en que nosotros como adultos nos sintamos regulados, tranquilos, desestresados, vamos a poder regular a los niños, ¿sí? Entonces necesitamos estar en calma para poder transmitir calma y los niños necesitan ahorita que generemos un ambiente de seguridad, de conexión, de disfrute. Entonces, en esa medida, en la medida en que las cuestiones escolares, por ejemplo, apoyen a tener una rutina que no sea una rutina estresante, sino que ayude a los niños a sentir a tener un sentido de normalidad, como tú decías ya, ¿no? O sea, bueno, yo voy todos los días a la escuela, entonces tener algunas actividades escolares que les sirvan y que los estimulen, en la medida en que sirvan para regular, venga, pero cuando ya están generando demasiado estrés, ojo, porque ahí es donde hay que movernos de ese lugar, ¿sí? Porque lo que necesitamos es bajar el estrés, no aumentar el estrés. Entonces, en las próximas cápsulas vamos a estar como hablando más específicamente de cuestiones que son esperables en este tiempo para los niños y para los adultos, así como más específicamente qué podemos esperar que les esté pasando a los niños, que es normal que que veamos que se están comportando de tal o cual manera, que es normal que nos esté pasando a nosotros, y vamos a dar también algunas estrategias como más concretas para manejo de ansiedad y de estrés y toda la cuestión de la regulación emocional. Mariana, antes de cerrar, a mí me gustó mucho una palabra que tú dijiste, que fue movernos, cómo movernos de ahí, ¿sí? Porque me estaba acordando que lo conversamos cuando estuve allá a propósito de algunas conferencias que hicimos, de las estrategias de Bruce Perry,
¿Te acuerdas, Mariana, de esta escala, verdad? Y que cuando estamos muy estresados, ¿sí? Él plantea que el primer piso tiene que ver con el cuerpo. Y por eso digo que me gustó mucho la palabra que usaste y el concepto movernos. Porque cuando estamos teniendo fantasías catastróficas, pensamientos recurrentes, nos estamos anticipando a un futuro que no sabemos cómo se va a ir reorganizando y estamos quietos, estamos con esas fantasías tirados en la cama, por ejemplo, es importante para salir de ahí movernos, movernos concreta y literalmente, porque la primera forma de regulación tiene que ver con lo fisiológico y lo fisiológico está directamente relacionado con el cuerpo. Entonces, cuando estamos teniendo estas fantasías catastróficas o estamos con ansiedad o estamos empezando a sentir angustia o nos estamos empezando a sentir muy inquietos, es importante efectivamente pararnos, salir de la habitación en la que estamos, ir a cocinar, estirar el cuerpo, respirar, porque la primera forma y la primera estrategia para regular el estrés tiene que ver con calmar los indicadores que se disparan a nivel fisiológico. Entonces, tal vez, como para cerrar, pensando en que después vamos a seguir hablando de estrategias, recordar eso, recordar que es importante movernos y que si bien no vamos a poder caminar fuera de nuestra casa, hacer ejercicio como tal vez hacíamos antes, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo me voy a mover para bajar el estrés que se dispara a nivel fisiológico? Claro, es como pensar también qué puedo hacer con lo que tengo y en dónde estoy. Exactamente. Sí. Y la verdad, como dice Leila, no son cosas de irte al gimnasio o hacer cosas muy sofisticadas. Próximamente en las cápsulas podemos dar alguna serie como de indicaciones y de ejercicios, pero yo siempre también he comentado que esos ejercicios son muy útiles siempre y cuando también la forma en cómo lo estemos afrontando cambie un poquito, ¿no? Eso va a ser como el complemento, estas dos cosas, la forma en cómo se afronta más los ejercicios son así como la base para la cuestión también de empezar ahí a acarrear lo de la seguridad que hemos estado hablando, bajar el estrés, y eso va a hacer que nos organicemos mentalmente de tal forma que podemos organizar a los demás, y esto incluye a los niños. Sí, y empezar como también, como en esta cuestión que decías, Jan, de cambiar la forma de afrontar, empezar a resignificar, ¿no? O sea, como esto que veíamos ayer de, en vez de estoy aislado en casa, estoy seguro en casa, estoy protegido en casa. En vez de estoy aislado socialmente, me puedo conectar virtualmente, ¿me explico? Entonces, esto veía ayer con Inés y Bartolo, o sea, de poder resignificar, ¿no? Eso va a ser una estrategia que también nos puede ayudar y bueno, ya estaremos viendo después más estrategias, pero esto que comenta Leila es como el primer escalón tal cual, entonces movernos, mover el cuerpo, ¿sí? Literalmente moverte físicamente, de ahí ahorita también hay muchas opciones para hacer ejercicio online en muchos lugares que están dando las clases de ejercicio vía online, entonces hay muchas opciones, sí, pero simplemente movernos físicamente de ahí para interrumpir esta como catastrófica, ¿no? Y ahí también es muy importante que los adultos podamos llevar nuestra atención a poder tomar conciencia de qué nos está pasando estos días. Porque para poder resignificar necesitamos antes saber qué me está pasando. Y saber qué me está pasando va a implicar encontrarnos con experiencias que son desagradables. Experimentar ansiedad, angustia, frustración, miedo, no es una experiencia agradable. Y entonces necesitamos ahí un cierto coraje, por decirlo de alguna manera, de poder mirar hacia adentro qué nos pasa con esta situación excepcional, poder colocarle nombre, poder ser amable también con esas experiencias. Es normal sentirme así, ¿sí? Exactamente. Porque a veces queremos salir rápidamente de esa experiencia antes de poder acompañarnos en esa experiencia.
Exactamente, eso es bien importante, Leila, porque hay como ha habido una campaña como de exceso de positivismo, ¿no? Y es una campaña de desprestigio contra todas las emociones desagradables, y entonces eso acaba generando más ansiedad, porque la gente Exactamente. porque quiere mantenerse positiva, pero es que eso no es así. Nosotros tenemos que tener toda una gama de emociones y lo que necesitamos es ser capaces de reconocerlas, nombrarlas y gestionarlas. Entonces, el miedo no es malo, la ansiedad no es mala, el enojo no es malo, la tristeza no es mala. Todas están ahí porque tienen una función para nuestra supervivencia. Lo importante, como dice Leila, es tener el valor de ir hacia adentro y de ponerle nombre, porque la medida en la que logras identificar y nombrarla y todo, es el primer paso para la gestión. Si si la reprimes, va a estar ahí, te va a salir después en forma de gastritis, en forma de comer ansiosamente, que también es sí, son cosas que están pasando ahorita, se alteran los patrones de alimentación, de sueño, podemos estar más irritables, más preocupados, entonces lo primero es ir hacia adentro y ver qué emoción estoy sintiendo, qué me está generando esto, cómo se llama esto, y de ahí podemos partir a ver qué hacer con eso, pero es cierto eso, o sea, si no lo identificamos no podemos pasar ni siquiera a resignificarlo ni a gestionarlo. Lo primero es identificar qué me está pasando a mí, qué le está pasando al otro, cómo se llama eso que está pasando. Y a mí nada más me gustaría terminar mi participación en esta primera cápsula mencionándole a las personas que realmente necesitamos ejercitar una mirada más compasiva con nosotros. Sí, o sea, no ser tan críticos, no nos tiene por qué salir bien todo ahorita. Recordemos, como habíamos estado charlando, estamos en un modo de supervivencia. Si no tenemos al 100% la casa limpia, no importa. Lo que importa es tratar en serio de sentirnos lo mejor posible. Se ha visto en diferentes investigaciones, que no inventé yo, o sea, sí existen, que el humor, por ejemplo, por eso hay un mundo de memes ahí en las redes sociales, que esto de no estarnos autoexigiendo estar al 100%, realmente nos va a ayudar mucho el ser compasivos en el sentido de que es algo nuevo, es algo que muchas personas nunca han vivido y me apunto porque ni con el H1N1 nos fue así. No. Entonces, pues aquí la capacidad, como mencionaban, de resiliencia, pero sobre todo de adaptarnos va a ser crucial. Esto nos va a poner a repensar cómo nos adaptamos, no nada más para esta situación, sino para cualquier situación de la vida. Y necesitamos mucho como, pues, compasión, ¿verdad? O sea, no estarnos regañando porque eso somos muy expertos, el estar diciendo, ¿y por qué no hicimos tal cosa? ¿O por qué no me salió tan bien como antes? No importa, ahorita lo que importa es estar bien física y mentalmente y lo mejor posible dentro de las casas. Y sabes que yo también para cerrar, porque nos estamos extendiendo mucho más de lo que habíamos pensado, para cerrar, porque después estos temas los vamos a seguir abordando en las otras cápsulas, creo que no hemos hablado también de lo tremendamente relevante que es poder cuidar nuestros vínculos más significativos este tiempo, ¿sí? Estamos todos estresados. Estamos todos en esta experiencia de incertidumbre, viendo cómo nos vamos acomodando también en nuestros vínculos, cómo vamos reorganizando nuestros vínculos, y de ahí que es importante conversar con las personas más cercanas de cómo vamos a ir haciéndolo en este tiempo. Claro. Yo estoy estresada, tú estás estresado, generemos instancias de conversar, de preguntarte qué necesitas, de preguntarte cómo yo puedo hacer para que nos sintamos más seguros, cómo te puedo acompañar, porque tal vez la forma en que tú necesitas que te acompañe no es la misma forma que yo necesito. Entonces creo que también es un tiempo excepcional que nos permite afiatar, profundizar nuestros vínculos. Sí. Y cuidar nuestros vínculos, colocar el foco en cuidar nuestros vínculos, porque es un tiempo difícil donde necesitamos mantenernos conectados con las personas que queremos. Son los vínculos los que nos van a sostener. Efectivamente, efectivamente. Pues es la red que nos va a permitir sostener esta situación. Entonces sí, definitivamente es importante cuidar los vínculos y darnos espacio para
para conversar con las personas que son más importantes que para nosotros y conversar de las cosas que sentimos y de lo que nos está pasando para que podamos apoyarnos mutuamente. Y si hay alguien también por ahí que se está sintiendo sobrepasado por la situación, hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? O sea, si alguien está teniendo crisis de ansiedad muy fuerte, si está sintiéndose demasiado sobrepasado por la situación, busquen. Habemos muchas personas que estamos dando terapia online, entonces opciones hay, pero es importante no quedarnos con eso y recordar también que el papel ahorita de los adultos es brindar calma a los niños, ¿sí? Y eso puede ser difícil porque nosotros mismos no estamos tranquilos. Entonces, ahí es donde necesitamos generar una red de apoyo, tejer vínculos que nos permitan sostenernos entre todos. Bueno, creo que ya sería Nos bueno. Tenemos que despedir. Si alguien quiere ya agregar algo más o... No. Tenemos que despedirnos. Nos vamos a despedir. Estamos buscando también la manera de ver cómo hacer esto en vivo para que podamos como hacerlo más interactivo. Pero bueno, como estamos una en Guadalajara, otra en Monterrey, otra en Chile, se vuelve un poco más complicado. De cualquier manera, seguimos buscando la manera. Y mientras tanto, vamos a seguir dando estas cápsulas que sí, nos extendimos un poquito bastante más de lo que pensábamos, pero bueno. La idea es poder irles apoyando. Es una forma de regularnos también el charlar. Sí. También nosotros necesitábamos regularnos y este tipo de interacciones nos ayudan a regularnos. Claro. Entonces, bueno, creo que sería todo hasta acá, por hoy. Y nos vemos en unos días más con la siguiente cápsula. Les agradeceríamos que nos dejen también sus comentarios, que nos digan si hay algo en específico que quisieran que tratáramos. Digo, ya como les comentamos, vamos a ver estrategias concretas de manejo de estrés y ansiedad y todo esto, pero si hay algo en específico que quisieran que tratáramos, también nos lo pueden poner en los comentarios y lo podemos revisar con mucho gusto. Okay. Bueno, pues... Nos vemos. Bye.